Nuestro objetivo en esta clase va a ser llegar a obtener un modelo del transistor bipolar de unión, del transistor real, el que está construido con semiconductores mediante dos uniones PN, formando las uniones base emisor y base colector. Para ello vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo trabajamos con la unión PN cuando se estudió el diodo y obtuvimos un modelo muy simple para poder manejar circuitos y tomar esa experiencia que tuvimos y conectarla con el transistor. Bien, en esta página estoy mostrando el símbolo de un diodo, su curva característica de transferencia. Observamos que la curva característica de transferencia real de un diodo es exponencial, y en la parte inferior la ecuación correspondiente, que es pues muy notoria que es una función no lineal por la presencia de la exponencial. Observemos que ID es función del voltaje en el diodo a través de esa exponencial elevada a la BD entre BT. Bien, en su momento, cuando intentamos resolver un circuito muy simple formado por una fuente de voltaje, una resistencia, un diodo, veíamos que obteníamos una ecuación trascendente, la cual es difícil de resolver. Tendríamos que emplear algún método especial, por ejemplo el método de tanteos, para poder encontrar ya sea la corriente o el voltaje a través de ese circuito. La propuesta que hicimos en el caso del diodo fue cambiar el modelo para no trabajar con la exponencial, tratar de aproximar la exponencial mediante un modelo lineal mucho más simple de manejar, y es lo que estoy mostrando en el siguiente diagrama, en donde nuevamente repito el símbolo del diodo, su voltaje de referencia, corriente de referencia y la curva característica de transferencia, que en este caso sería muy simple, una línea vertical posicionado en el valor B de on, en el eje de voltaje, y una línea sobre el eje BD cuando el diodo está polarización directa pero no conduce. Estoy mostrando nada más la polarización directa del diodo. Entonces en ese caso el circuito es más simple, el modelo gráfico es más simple y la ecuación también es más simple. La ecuación que maneja esta gráfica pues es BD igual a BD on, lo que corresponde a una fuente de voltaje de valor BD on. El modelo eléctrico del diodo igual se simplifica mucho. Cuando el diodo enciende, como lo muestro en esta caja azul, se modela como una fuente de voltaje de valor 0.7. Nuevamente estoy mostrando el valor de BD y el sentido de ID como referencia, manteniendo la referencia para ubicar digamos la posición del diodo. Entonces cuando el diodo enciende lo modelamos como fuente de voltaje de valor 0.7 volts, si es diodo de silicio, claro. Y cuando el diodo está apagado, igual vuelvo a repetir las referencias de BD e ID y lo modelamos como circuito abierto, como ya lo hemos manejado. Ok, con esto quiero mostrarles nada más el objetivo o a lo que vamos en el análisis del transistor, en lo que vamos a estudiar un poquito más adelante en esta clase. Bien, entonces el objetivo en este repaso que estamos haciendo del diodo fue pasar de este modelo, que es no lineal y es difícil de manejar, a este modelo que es lineal y mucho más simple de manejar. Lo podemos ver gráficamente y lo podemos ver con las ecuaciones. Ok, algo similar vamos a realizar con el transistor. Entonces, con el transistor, lo que llevamos hasta el momento, lo que vimos en el video anterior, fueron las curvas características del transistor bipolar de unión, pero las curvas características reales. Voy a hacer un resumen. En la parte superior tenemos mostrado los dibujos correspondientes a una fuente de corriente controlada por voltaje. Observen que en rojo estoy mostrando la corriente IC, le voy a llamar corriente de salida. Vamos a definir la malla en la que se encuentra la fuente de corriente controlada, le voy a llamar malla de salida, mientras que la malla en donde está el diodo, el símbolo del diodo, lo voy a llamar malla de entrada. Entonces observemos que la corriente de colector está definida en la malla de salida en rojo, porque es protagonista, es como si estuviéramos viendo una película en el cual el papel protagónico lo lleva la corriente de colector, y en la malla de entrada el protagonista es el voltaje base emisor. Lo muestro en rojo también para remarcar ese papel protagónico. También en la entrada y en la salida existen corrientes y voltajes. Por ejemplo, en la malla de entrada existe la corriente IB con color verde, y en la salida el voltaje colector emisor. Los muestro en color verde para indicar que ellos tienen un papel secundario en esta película que estamos simulando. Ok.
En el símbolo del transistor igual, lo mismo, utilizo ahora el símbolo del transistor, lo mismo, los papeles protagónicos corresponden a IC y el voltaje base emisor, y en verde los papeles secundarios. Recordemos que esto lo vimos en el video anterior, las curvas características que obtuvimos. Por ser una fuente de corriente controlada por voltaje, necesitamos especificar 3 curvas características. La de transferencia, que se encuentra en la parte media, en donde graficamos IC, que es un parámetro de salida, contra el voltaje base emisor, que es un parámetro de entrada. Entonces observen que en esta gráfica IC es un parámetro definido en la malla de salida y el BB es un parámetro definido en la malla de entrada, por eso le llamamos curva característica de transferencia. Tiene una forma exponencial y la ecuación se encuentra en la parte inferior, donde vemos claramente que la corriente de colector depende del voltaje base emisor de manera exponencial. Es decir, tenemos una función de transferencia no lineal, muy similar a lo que teníamos en el diodo. La curva característica de entrada vuelve a ser una forma exponencial. Ahora graficamos 2 parámetros de entrada, que es la corriente de base, que la tenemos definida aquí en la malla de entrada, y el voltaje base emisor. La curva tiene una forma exponencial, lo podemos ver en la ecuación de abajo. La ecuación de abajo me dice que IB, que es la corriente de entrada, depende del voltaje base emisor de manera exponencial, muy similar a la característica de la ecuación de transferencia, excepto que aparece un factor aquí, un factor nuevo que le llamamos beta. Ok. En cuanto a la salida, la familia de curvas características de salida está dada por la relación que voy a tener entre IC, que es un parámetro de salida, aquí lo tenemos, contra el voltaje colector emisor, que también es un parámetro de salida. Ok. Aquí se genera una familia de curvas características debido a que tenemos que graficar cada curva para un determinado voltaje base emisor. Voltaje base emisor 1, voltaje base emisor 2, voltaje base emisor 3. Y eso nos genera una familia de curvas características. La ecuación de cada una de estas curvas está en la parte inferior. Y observamos que la corriente de colector es función de 2 variables, del voltaje base emisor y del voltaje colector emisor. Ok, este es un repaso de algo que ya habíamos visto. ¿Nuestro objetivo cuál es? En esta clase nuestro objetivo va a ser aproximar la exponencial que aparece en la función de transferencia y aproximar la exponencial que aparece en la curva característica de entrada, aproximarlas mediante modelos lineales más simples, mediante una línea, como lo hicimos en el caso de la unión PN del diodo. Repito, para las dos gráficas, tanto la gráfica de transferencia como la gráfica de entrada. Ese es nuestro objetivo. Ok, iniciamos entonces con lo siguiente. Hago un resumen aquí mucho más simple, quitando ya la familia de curvas características de salida y de entrada, y nos fijamos nada más en la de transferencia. Nuevamente repito el diagrama de la fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, la ecuación que aparece en la parte inferior corresponde al parámetro de la fuente de corriente, que debería escribirse aquí, y no lo hago por falta de espacio. Es decir, cerca del rombito debe estar la expresión ISCE a la BB entre BT. Ok, entonces recalco que esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. En la parte derecha estoy simplificando más el dibujo, quitando ya la ecuación que aparece aquí sola, la gráfica, y estoy tratando de integrar todo en el diagrama de la fuente de corriente controlada por voltaje, para remarcar precisamente ese hecho de que es una fuente de corriente, como lo podemos ver aquí en azul, controlada por el parámetro rojo, que es el voltaje base emisor, que está definido a la entrada. Ok, entonces así funciona el transistor bipolar de unión. Comenzamos a analizar nuestro objetivo, a ver si lo podemos simplificar este modelo para no trabajar con la exponencial. Ese es el significado de simplificar el modelo, de que nuestro nuevo modelo, el modelo más simplificado, no aparezca la exponencial, y eso nos facilita el análisis de los circuitos. Ok, para ello hagamos lo siguiente. Nuevamente pinto el dibujo de la fuente de corriente controlada por voltaje para tenerla de referencia, y escribo las dos ecuaciones que obtuvimos en las páginas anteriores. La ecuación de la transferencia, que está en la parte superior, está aquí, y la ecuación de la curva característica de entrada. Ok, para simplificar nuestro modelo vamos a hacer un experimento. El experimento va a consistir en dividir. Entonces vamos a intentar dividir las dos corrientes, es decir, vamos a ver qué sucede matemáticamente si dividimos la corriente de colector
dada por esta ecuación que estoy remarcando, entre la corriente de base, dada por esta ecuación. Bien, no voy a repetir las expresiones, pero las tenemos aquí, las podemos ver. Si yo divido IC entre IB, resulta que el parámetro ISC, la exponencial elevada a la BB entre BT, aparecen las dos ecuaciones. Entonces al dividir nos va a dar la unidad y únicamente nos va a aparecer el factor beta en el numerador. O sea, todo esto va a ser igual a beta. Ok, esta es una ecuación importante. Si la escribimos de otra manera, podemos encontrarle un significado interesante. Es decir, si la escribo despejando IC de esta ecuación, entonces IC va a ser igual al factor beta, lo defino en azul, por la corriente IB. Y esta es la ecuación importante y la ecuación que nos va a simplificar el modelo del transistor. Observemos lo siguiente. En el modelo original, en la ecuación original, como no hemos estado manejando, observamos que la corriente de colector, que es un parámetro de salida, lo remarco aquí, es un parámetro de salida, está en función del voltaje base emisor. Ese es el modelo original. Entonces, voltaje base emisor es un parámetro de entrada que está definido en la entrada de nuestro circuito. Bien, con esta ecuación con la que acabamos de obtener IC igual a beta por IB, observamos que la corriente de colector sigue estando definido en el circuito de salida, en la malla de salida, mientras que la corriente de base es una corriente definida en la malla de entrada. ¿Ok? Originalmente nuestra curva de transferencia estaba dada por esta ecuación, en donde IC depende del voltaje base emisor de manera exponencial. Ahora, en esta nueva ecuación que estamos obteniendo en la parte inferior, IC está dependiendo de IB de manera lineal a través del factor beta. Es decir, logramos matemáticamente quitar la exponencial y obtener un modelo más simple para trabajar el transistor bipolar a través de un parámetro lineal, que el parámetro en este caso es beta. Ok, beta, por la forma que tiene, por la forma que lo obtuvimos, que está definido como el cociente entre IC e IB. Debido a esto, se le conoce como la ganancia de corriente en emisor común. Ok, ¿por qué se le llama así? Ganancia de corriente porque la misma ecuación nos dice, estamos dividiendo la corriente de salida, que es IC, entre la corriente de entrada, y eso es una ganancia de corriente, que puede tener cualquier valor. ¿Por qué el emisor común? Porque el emisor es nuestra terminal común a la malla de entrada y a la malla de salida. Recuerden que el modelo de la fuente de corriente está compartiendo la terminal de emisor como terminal común a la malla de entrada y a la malla de salida. Ok, entonces esta es la definición de beta. ¿Para qué nos va a servir? Para poder modificar la relación entre IC e IB de manera lineal con el factor beta y no tener que estar trabajando con las exponenciales cuando analicemos circuitos con transistores. Bien, en esta siguiente página estoy comparando los dos modelos que obtuvimos. El diagrama de la izquierda es un modelo no lineal del transistor, como está indicado aquí en la parte inferior. Recordemos que la relación aquí es de IC entre BB y es una relación exponencial. Lo que acabamos de hacer ahorita es cambiar el papel protagónico que tenía el voltaje base emisor. Incluso por colores estoy tratando de remarcar eso. Si observamos el circuito de la izquierda, vemos que nuestra corriente de colector no ha cambiado, sigue estando definida en la malla de salida, pero en la malla de entrada el protagonista ya no es el voltaje base emisor, cambió a color verde. Ahora el protagonista es la corriente de base. Ok, ese simple hecho de haber cambiado el papel protagónico que tenía BB y dárselo a IB permite que la ecuación entre IC e IB sea lineal, como lo estoy mostrando en la parte inferior. Bien, eso quiere decir entonces que el transistor bipolar lo podemos ver desde dos aspectos, desde dos puntos de vista. Como una fuente de corriente controlada por voltaje,
como lo tenemos aquí. Entonces voy a poner nada más las siglas, fuente de corriente controlada por voltaje, o lo podemos ver como una fuente de corriente también, pero controlada por corriente, por la corriente de entrada. Con el primer enfoque, nuestro transistor funciona de manera no lineal. Con el segundo enfoque, nuestro transistor trabaja de manera lineal. Generalmente, cuando hagamos análisis de circuitos en DC, lo que vamos a llamar después análisis de circuitos en DC o de polarización, vamos a utilizar este modelo, el modelo lineal. Cuando manejemos señal, es decir, cuando hagamos análisis del circuito en AC, vamos a tener que utilizar o regresar al modelo exponencial. Ok, entonces, ya que logramos ahorita un modelo lineal, pues vamos a continuar trabajando con este modelo. Y solo en ciertas aplicaciones, como les acabo de mencionar, cuando analicemos el transistor como amplificador, tendremos que regresar al modelo exponencial y trabajarlo de alguna manera para simplificarlo, pero de otra manera. Ok, entonces lo que hicimos ahorita fue pasar de un sistema no lineal a un sistema lineal, a un modelo más simple para manejar el transistor. Bien, usando el símbolo del transistor en esta diapositiva, en esta página, estoy tratando nuevamente de remarcar el hecho de que el transistor lo podemos manejar desde dos puntos de vista. El circuito, el símbolo, la ecuación que está del lado izquierdo me representa el comportamiento no lineal, como lo vimos. Ahora fijémonos en el símbolo, como IC depende del voltaje base emisor a través de una exponencial, mientras que en los circuitos y ecuaciones de la derecha, nos fijamos también en el símbolo. Vean que ahora está representada la corriente de colector y la corriente de base como variables protagonistas, y la relación entre IC e IB es lineal a través del factor IB. Ok. Esto permite entonces modelar al transistor bipolar como una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces cambia el control, ya no es por voltaje, ahora es por corriente. Entonces eso permite que la gráfica de transferencia IC contra IB sea una recta que pase por el origen. Recuerden que esta ecuación asociada al sistema de ejes que estoy empleando, es decir, IC graficado en el eje vertical como función y B en el eje horizontal como variable independiente, me representa la ecuación de una recta de la forma y igual a mx. No hay ordenada del origen porque la recta pasa por el origen. Entonces, y igual a mx es la ecuación de una recta, entonces la relación entre IC e IB corresponde a una recta que pasa por el origen con una cierta pendiente dada por el valor de beta. Ok. Al manejarlo así, nuestro sistema, nuestro modelo eléctrico se simplifica mucho, lo que estoy mostrando del lado derecho. Entonces el transistor lo vamos a modelar con un diodo entre base y emisor, como está mostrado aquí. Pero nuestro parámetro importante, digamos, a calcular en nuestro circuito, ya que lo insertemos dentro de un circuito, va a ser el valor de la corriente IB. Y con este valor de la corriente IB vamos a poder calcular el valor de la corriente que va a generar esta fuente de corriente controlada por corriente a través del colector emisor. Ahí va a fluir una corriente. Ok, ya que tenemos definido el modelo, vamos a completar las curvas características del transistor bipolar de unión nuevamente, como ya lo teníamos, pero ahora utilizando nuestro modelo más simple, es decir, enfocando el transistor como una fuente de corriente controlada por corriente, lo cual nos permite linealizar el circuito. Ok, tenemos tres curvas características, como lo definimos para una fuente de corriente controlada, tres. La curva característica de transferencia, que es IC igual a beta por IB, lo acabamos de obtener en la página anterior, ya vimos que es una recta con una pendiente beta, y lo que nos permite linealizar el transistor. Vamos a ver qué les pasa o cómo vamos a manejar las ecuaciones de entrada y de salida y las curvas características de entrada y salida respectivas. Ok, comencemos con la entrada. La corriente IB es la corriente que fluye por un diodo. Entonces recordemos que esa corriente tiene un comportamiento con respecto al voltaje. La corriente IB
con respecto al voltaje de base emisor tiene un comportamiento exponencial. Para simplificar el circuito vamos a utilizar la misma simplificación o aproximación que aplicamos a dicho elemento, es decir, al diodo. Es decir, en lugar de trabajar con una función exponencial, vamos a aproximar esa exponencial con una línea recta paralela al eje IB, en donde esa línea recta se encuentra en la posición que vamos a llamarle voltaje base emisor de encendido. Entonces, cuando conduzca ese diodo, va a encender con un voltaje base emisor de encendido. La corriente IB va a depender del circuito exterior que tengamos aplicado. Entonces, de esa manera podemos simplificar nuestra curva característica de entrada. La ecuación de esa recta que acabo de dibujar corresponde a la ecuación que nos dice que el voltaje base emisor en esa recta es igual al voltaje de DC, que se llama voltaje base emisor de encendido, que lo vamos a tomar de 0.7 si estamos trabajando con transistores de silicio. Ok, entonces ya simplificamos la curva característica de transferencia, ya simplificamos la curva característica de entrada. Vamos ahora a trabajar con las curvas características de salida. Ok, pues las curvas características de salida, si recordamos de la página anterior, realmente se definen como una familia de curvas de IC contra BB, pero ahí tenemos un detalle, voy a mostrarlo en la página siguiente. Ese detalle tiene que ver con el voltaje de Early. Si recordamos el efecto de Early, tiene asociado un voltaje que se llama voltaje de Early y lo representamos con la letra BA. Recordemos que ese efecto de Early tiene la propiedad de que si prolongamos la pendiente de la familia de curvas características de salida hacia el segundo cuadrante, todas coinciden en un punto, cortan el eje de voltaje colector emisor en un punto que es este, y este punto corresponde al valor del voltaje de Early. Bien, si consideráramos que el voltaje de Early tiene un valor muy grande, es decir, está muy alejado del origen, el caso extremo es considerar que el voltaje de Early sea infinito, entonces la prolongación de la familia de curvas características de salida que tenemos aquí, entonces al prolongarlas al cuadrante 2, pues nos darían líneas, prolongaciones casi horizontales, es decir, como el voltaje de Early es infinito, pues casi no hay inclinación de la familia de curvas características de IC contra BC, como lo trato de mostrar en esta gráfica inferior. Recordemos que esa inclinación, si la podemos quitar, entre comillas, si la podemos quitar, va a permitir que las curvas sean totalmente horizontal, y recordamos que una curva horizontal en nuestro sistema de ejes corriente contra voltaje nos representa una fuente de corriente, o sea, cada una de ellas representa una fuente de corriente controlada porque tenemos parámetros de control en esta parte que ahorita digamos son voltaje base emisor, los parámetros de control, pero como estamos cambiando nuestro modelo a que IC responde a la corriente de base, este parámetro de control también va a cambiar, lo vamos a cambiar a las corrientes de base. Ok, voy a regresar a la página anterior y voy a trazar con esta nueva análisis que hicimos, considerando que el voltaje de Early es infinito, nuestra familia de curvas características de salida pues quedaría de manera simple, más o menos como lo estoy haciendo aquí, es decir, las líneas totalmente horizontales, paralelas al eje voltaje colector emisor, porque el voltaje de Early es infinito, y cada una de ellas estaría acotada ya no para el voltaje base emisor, porque como nuestro parámetro de control ahora es la corriente de base, lo podemos observar en nuestra ecuación, en nuestra gráfica. Entonces cada gráfica va a tener que ser especificada para un cierto nivel de corriente de base. Lo voy a llamar esta corriente de base subíndice 0, esta sería corriente de base subíndice 1, esta corriente de base subíndice 2. Bien, de esta manera observemos las tres gráficas y veremos que realmente sí estamos obteniendo una simplificación. Son más simples que trabajar con las funciones exponenciales. Ok, mi ecuación de salida
de la familia de curvas características de salida estaría dada pues prácticamente por la misma ecuación de transferencia, es decir, la corriente de colector IC se va a calcular a través del factor beta dada por cada uno de los niveles de corriente de base que puedo tener. Es decir, para IB0 pues tendría que sustituir IB0 aquí y eso me daría una corriente de colector IC0. De esta manera tanto la ecuación como la gráfica de la familia de curvas características de salida pues se simplifica mucho. Observemos ahora que en nuestras ecuaciones no aparece la exponencial, son ecuaciones muy simples que nos permiten aproximarnos a lo que va a suceder en un transistor real cuando esté insertado en un circuito, en un determinado circuito, ya sea para realizar alguna compuerta lógica, algún amplificador, en fin. Entonces vamos a trabajar con este modelo a partir de este momento en todos los análisis de DC y de polarización que podamos realizar. Voy a definir ahora lo que se conoce como regiones de operación. Para ello voy a utilizar nada más la gráfica de la familia de curvas características de salida, en donde, recordamos, estamos graficando IC, que es parámetro de salida, con respecto al voltaje colector emisor, que también es parámetro de salida. Y tengo graficadas las curvas características, la familia de curvas características de salida de esta manera. Trazo una línea discontinua azul, que es la que pueden observar aquí, para separar dos regiones digamos geométricas que podemos observar en nuestra gráfica. La línea punteada está tratando de separar la parte de las curvas donde tienen codos en la parte izquierda de la línea punteada. Observen que las gráficas presentan codos, curvas, y en la parte derecha las curvas se mantienen ya constantes de manera horizontal, totalmente horizontal. Bien, la separación entre estas dos áreas geométricas me va a permitir o ayudar a definir algunas regiones de operación. Entonces vamos a comenzar con la siguiente. Recordemos que estas curvas características de salida representan el comportamiento de un diodo de una unión polarizada en inversa. ¿Cuál es esa unión polarizada en inversa? La unión base-colector. Recordemos que ese es el principio de funcionamiento del transistor. Esa unión se polariza en inversa para que se comporte como fuente de corriente, y la unión base-emisor se polariza en directa para que funcione como inyector de portadores, como proveedor de portadores a la unión base-colector que está en inversa. Ok, entonces nuevamente, esta familia de curvas representa la polarización inversa de una unión PN. Si el voltaje colector emisor lo elevamos mucho, igual que en un diodo, si elevamos mucho la polarización inversa, podemos romper al transistor. Entonces vamos a suponer que si elevamos mucho el VC, el transistor se rompe. Entonces recordemos que la gráfica de rompimiento es así. Observen que estas curvas que estoy graficando en el cuadrante 1, en una unión PN en inversa se grafican en el cuadrante 3, o sea, en este cuadrante. Entonces, hagan de cuenta que es el mismo cuadrante, pero lo tenemos invertido, lo estamos analizando ahora en el cuadrante 1. Igual, si aplico un voltaje más alto y estamos operando en la gráfica roja, en la segunda gráfica roja de abajo para arriba, lo podemos romper al transistor y nuevamente la corriente toma valores muy altos. Entonces el transistor se rompe en cada una de las curvas cuando aplicamos voltajes inversos muy elevados. Ok. Trazo también una línea punteada negra ahora. Aquí esta línea punteada me está separando nuevamente dos áreas geométricas. El área correspondiente a donde las curvas rojas están horizontales y el área donde ahora las curvas negras representan el rompimiento del transistor. Bien, con base en estas áreas geométricas que estoy obteniendo en mi curva, vamos a definir las siguientes regiones de operación del transistor. Primero, la región que se encuentra entre las dos líneas punteadas, esta región donde las curvas rojas son horizontales, son constantes, le vamos a llamar, o se le llama, la región de activa directa. Lo voy a representar por las letras A, D, activa directa.
¿Ok? Entonces aquí es donde el transistor se comporta como fuente de corriente controlada. La región que queda a la izquierda de la línea azul, de la línea punteada, o sea, esta región, la que queda en esta barrita, en esta área angosta, le vamos a llamar corriente de saturación. Entonces le voy a poner ahorita la letra S, luego voy a escribir su nombre, de región de saturación. La región que está a la derecha de la línea punteada negra, donde el transistor se rompe, pues precisamente se le llama así a esa región, región de rompimiento. Le voy a poner la letra R. Y finalmente la región en donde alguna de las curvas rojas puede estar superpuesta al eje BC, como lo estoy marcando aquí. Es decir, si no aplico corriente de base, o sea, si la corriente de base es 0, de acuerdo a nuestra ecuación lineal, la corriente de colector también será 0, que es lo que estoy representando por esta recta. Entonces, esta recta que está sobrepuesta al eje voltaje colector-emisor me representa por sí sola otra región de operación que le vamos a llamar región de operación de corte. Entonces le pongo C. Ok, en la tabla de la derecha tengo puesta la definición formal de las regiones de operación. Esa definición formal se basa en especificar cómo se van a encontrar las uniones base emisor y base colector. Entonces lo que acabamos de hacer ahorita fue una definición cualitativa, una definición gráfica de las regiones de operación. Ahora en esta tabla vamos a hacer una definición formal de esas regiones de operación. Esta definición formal de las regiones de operación nos va a servir como referencia para saber, para conocer en un circuito, cuando hagamos un análisis, en qué región de operación se encuentra un transistor. Ok, entonces nuestra definición formal de las regiones de operación van a ser activa directa. Activa directa se define cuando la unión base-emisor se encuentra encendida. Le voy a poner unión base-emisor encendida, ON, y la unión base-colector se encuentra apagada. Entonces le pongo apagada. ¿Por qué le pongo apagada? Porque puede estar en polarización directa, pero sin conducir. O puede estar en polarización inversa, en cuyo caso no conduce. Entonces, base emisor encendida y base colector apagada. Eso define la región de activa directa. Entonces, si analizamos un circuito y en ese circuito podemos demostrar que la unión base emisor está encendida y la unión base colector está apagada, es decir, no conduce, se modela como esa unión la modelamos como circuito abierto, el transistor se encuentra operando en la región de activa directa. Ok. Saturación se define cuando la unión base emisor está encendida, le pongo ON, y la unión base colector también enciende. La región de rompimiento se define cuando el voltaje colector emisor, así lo voy a poner, voltaje colector emisor, es mayor, igual, con cierto voltaje de rompimiento, lo voy a llamar BBR, de break. Entonces, si el voltaje colector emisor es mayor que ese voltaje de rompimiento, el transistor se rompe, se destruye. Y finalmente la región de corte se define cuando la unión base emisor está apagada, entonces lo voy a llamar off, y la unión base colector igual se encuentra apagada. Ok, finalmente hay una región que no vamos a ocupar en este curso, que se le llama activa inversa. Activa inversa significa intentar utilizar el transistor al revés, es decir, el colector como si fuera emisor y el emisor como si fuera colector. Claro que por la asimetría de construcción del transistor, asimetría geométrica y asimetría de dopado, no va a funcionar igual que en activa directa si tratamos de utilizarlo en activa inversa. Es decir, no vamos a tener ganancias de corriente, no va a funcionar como amplificador. Sin embargo, tiene otras aplicaciones que no vamos a ver en este curso.
Entonces, activa inversa sería entonces lo contrario de activa directa, es decir, la definición de esta región, la definición formal sería la unión base emisor apagada, lo voy a poner así, unión base emisor apagada, y la unión base colector encendida. Ok. Más a la derecha en esta tabla, ahora estoy mostrando los modelos que vamos a utilizar en cada una de las regiones de operación del transistor. Entonces, se las voy a comentar. Activa directa. En activa directa el transistor se comporta como fuente de corriente controlada por corriente. Entonces nuestro modelo que vamos a emplear es el que estoy indicando aquí. Recordemos que en esta región la corriente de colector que estoy marcando aquí en rojo va a estar controlada por la corriente de base de acuerdo a nuestro modelo simplificado que vamos a estar empleando. Entonces IC se encuentra definida acá, va a estar controlada por la corriente de base. Ok. La fuente de corriente controlada es una fuente de corriente lineal que nos va a generar la corriente IC dada por el factor beta y B. Entonces su factor va a ser beta y el parámetro de control va a ser IB. Ok, entonces este modelo lo vamos a emplear en activa directa. Si el transistor está saturado, vamos a utilizar este modelo. Ahorita voy a hablar más de este modelo. Ahorita lo defino. Entre voltaje y emisor, si el transistor está saturado, la unión base emisor enciende, lo tenemos aquí en la definición formal, entonces lo modelo como una fuente de voltaje de valor 0.7 volts. Y si la unión base colector también enciende, se crea entre el voltaje colector y emisor una fuente, que también voy a hablar un poquito más adelante sobre este valor. Ese 0.2 sería el valor que vamos a tener, el valor que está ubicado esta línea punteada azul que estoy indicando en la gráfica. Esta posición de la línea punteada azul se le conoce como voltaje colector emisor de saturación. Entonces va a tener un valor aproximado de 0.2 volts. Entonces ese 0.2 volts es el que me está modelando esta fuente de voltaje aquí. Si el transistor se rompe, pues no utilizamos ningún modelo porque se destruye. En la región de corte, las dos uniones están apagadas, entonces es el modelo más fácil porque el transistor se modela como un circuito abierto en todas sus terminales, como lo estoy mostrando aquí. Entonces base, colector y emisor se encuentran totalmente abierta. Y activa inversa tiene su modelo, pero no lo vamos a manejar en este curso. Entonces ahorita no lo menciono ni siquiera. Ok. Pues ya tenemos entonces listo nuestro modelo más simple del transistor para trabajarlo en algún circuito y tenemos la definición formal de las regiones de operación del transistor. Bien, voy a hablarles un poquito de saturación. Entonces en este diagrama estoy mostrando lo que sucede cuando el transistor se satura. Entonces de acuerdo a nuestra definición formal, cuando el transistor se satura, la unión base emisora enciende, entonces se modela como una fuente de voltaje de 0.7 volts. Aquí tenemos voltaje base emisora de encendido 0.7 volts para un transistor de silicio. La unión base colector también enciende con un valor de 0.5 volts. ¿Por qué no enciende con 0.7 igual que la unión base emisor? Por la asimetría con la que está construido el transistor. Recuerden que tenemos una asimetría geométrica y también de dopado. Entonces, entre base y colector utilizamos una fuente con esta polaridad, una fuente de voltaje que nos representa el momento en que la unión base colector enciende. Bien, y entonces entre colector y emisor vamos a tener forzosamente un voltaje de 0.2 volts. ¿Por qué digo forzosamente? Porque si en este circuito aplicamos una ley de Kirchhoff de voltajes, vamos a demostrar que este voltaje colector emisor de saturación vale 0.2. Entonces aquí va la demostración. Me posiciono en la terminal de emisor y hago un primer salto hacia la base. Al hacer ese salto mi potencial sube, estoy pasando de menos a más, sube un valor de 0.7 volts. Después hago el siguiente salto y mi potencial, de acuerdo a la polaridad de la fuente, baja 0.5 volts. Y después, para completar mi LKB, hago un salto por esta fuente hacia acá y mi potencial es igual al menos BCE de saturación y todo eso es igual a 0. De esta ecuación despejo el BCE de saturación y al despejarlo me va a quedar
lo voy a mostrar nuevamente como 0.7 menos 0.5, y eso equivale a más 0.2. Entonces me queda un valor final de 0.2 volts, que es precisamente el que estamos utilizando en esta fuente que nos representa el voltaje de colector emisor de saturación. Ok, cuando el transistor se satura no se utiliza este modelo de 3 fuentes de voltaje, sino se utiliza este modelo de 2 fuentes de voltaje, en el cual la primera fuente, la fuente que está entre la unión base emisor, tiene un valor de 0.7 volts, que es cuando la unión base emisor enciende, y no se muestra la fuente de la unión base colector. Esa no se muestra, se muestra la resultante de aplicar la LKB en el circuito a través de una fuente de voltaje de 0.2 volts, que nos representa, para remarcar, el voltaje colector emisor de saturación. Ok, entonces esto justifica un poquito por qué la línea de 0.2 volts, la línea punteada azul que teníamos en la página anterior, nos separa la región de activa directa de la región de saturación.